Cordial saludo, soy Noemí Estupiñán, estudiante de licenciatura en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estamos con el líder de las comunidades afrodescendientes, el señor Efraín Estupiñán, que muy amablemente nos permitió realizar esta entrevista. Y lo vamos a hacer desde los ejes que definen el etnodesarrollo y las transformaciones que se han originado producto de las prácticas económicas. Señor Efraín Estupiñán, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doña Noemí Estupiñán, es un gusto saludarla. Bueno, vamos a entrar en materia con la primera pregunta que dice, vamos a hablar del territorio de Barrancabermeja, ¿sí? Aprovechar que el señor Efraín Estupiñán lleva más de 40 años viviendo en este territorio y ha sido testigo de muchos cambios, entre ellos el cambio geográfico. Entonces él nos va a hablar un poco del cambio geográfico en el paisaje, cambios en el paisaje geográfico de aquí de Barrancabermeja. Muy bien, la historia recoge los hechos que han evidenciado los cambios en Barrancabermeja. Si recordamos muy bien, hace mucho más de 40 años, obviamente, pero después de esos 40 años, cuando yo tuve la fortuna de llegar a Barrancabermeja, encontramos una población mucho más limitada, en donde no habían tantos barrios como los actuales. Y pienso que en esa época de las barrancas bermejas, como hablaban los antepasados, bogas, que traían a los amos y veían en esas orillas de color bermejo, consideraban que era un descubrimiento, un nuevo descubrimiento para estas riberas, y que ya en la construcción de los distintos barrios y de los avances tecnológicos ya ha habido una ciudad distinta, ya desaparecen las barrancas, desaparecen las pequeñas islas, porque Barrancabermeja, su río era mucho más amplio y contaban con mucha más arborización. Sin embargo, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, el mismo río se va angostando y va perdiendo su cauce como más capacidad, y de esa manera vamos observando esas diferencias geográficas de las cuales usted hace mención, de tal manera que es muy importante reseñar para la historia, que en la medida en que vamos avanzando vamos observando unas transformaciones en el territorio. Vamos con la segunda pregunta. Los cambios que han habido en el uso del suelo durante todo este tiempo. Bueno, Noemí, lo que pasa es que todo va cambiando. Antes el campesino cultivaba la tierra y se beneficiaba de ella en forma natural, porque la tierra pues tiene sus riquezas naturales. El campesino sembraba sin abonos, el campesino no tenía que quemar, el campesino no tenía que acudir a muchas prácticas modernas, de las cuales hoy, para que la tierra le pueda producir frutos, tiene que acudir a mucha industrialización y muchos químicos. Hoy el campesino tiene que hacerlo. La modernización nos va permitiendo que para que se produzca cantidad de alimentos por la cantidad de la población, como va creciendo la población, y en esa medida del desarrollo el campesino
o el agricultor también tiene que acudir a prácticas químicas y eso no solamente cansa la tierra, sino que también le permite ir disminuyendo en su capacidad productiva. De tal modo que es muy interesante reseñar en esta ocasión, advertir incluso a las personas que ojalá se eviten esas prácticas que aunque son prácticas modernas, sin embargo no son tan productivas. Tenemos que respetar el suelo porque el campesino llamaba a la tierra madre y a sus riachuelos y a sus afluentes los llamaban hermanos. Hoy el campesino tiene la tala de árboles, destruye las capas vegetales y eso no nos ha traído ningún beneficio. Es importante pensar en cómo debemos evitar esas prácticas que matan el abono normal de la tierra para acudir a lo que Dios nos permitió disfrutar de ella. Ok. Y háblenos un poco del impacto cultural que ha tenido este territorio a través del tiempo. Barranca Bermeja es una ciudad cosmopolita, es decir, acuden a esta ciudad mucha gente, no solamente del interior del país, Noemí. Aquí acude mucha gente del exterior, de países de la región, países vecinos, incluso de los Estados Unidos, atraídos por la explotación y el descubrimiento de yacimientos petrolíferos, al igual que de la transformación del petróleo, importantísimo para que en esta ciudad confluyan muchísimas personas de otras latitudes y en ese sentido se hace muy notable la presencia de muchas personas con costumbres, con muchas experiencias en lo cultural, con muchas experiencias en lo tradicional de cada país, y eso nos permite enriquecer a cada uno de los que estamos acá, de los que tenemos un poco de tiempo, como decía usted, algo más de 40 años viviendo en esta ciudad. Pues nos surtimos de esos conocimientos y de esas experiencias, lo cual nos permite también enriquecer nuestros conocimientos, nuestras culturas y nuestras costumbres. ¿Y cómo han sido en este territorio las tensiones políticas? Porque todo esto genera tensiones políticas en la institucionalidad y también de manera interna con las comunidades. ¿Cómo ha sido este proceso? Obviamente que en la medida en que van creciendo los sectores, los barrios, esta ciudad ha crecido desde que yo estoy aquí un 40. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿las tensiones políticas en la institucionalidad o dentro de la comunidad? Háblenos un poco de este tema. Bueno, la política es el arte de gobernar a los pueblos. Y qué importante es poder permitir que las personas expresen sus conceptos y aún sean diferentes. El hecho de que alguien está en contra de mi concepto, de mi definición frente a la óptica en la que yo observo las cosas, no significa que sea mi enemigo. Y en el escenario político de mí es importante permitir que las distintas personas presenten sus distintos proyectos o planes, dependiendo la visión o la cosmovisión con que observe la necesidad de resolver los problemas a favor de las comunidades. Y yo considero que la Constitución del 91 abrió un espacio en este país
nos permite tener la libertad de poder observar las cosas a través de otro ángulo y poder dimensionarlas y de esa manera poder resolverlas haciendo planteamientos muy claros, planteamientos que nos permiten ver mucho más allá de la realidad para poder extraer de ellas lo que las comunidades estamos necesitando. Me parece supremamente importante que podamos hacer eso y en esto eso genera, como usted lo decía, tensiones, porque el no estar de acuerdo de pronto con el planteamiento de las personas, podíamos en un momento dado entrar en una divergencia que parece ser un enfrentamiento, pero no, creo que en el escenario político es admisible esas presentaciones y esas diferencias para que de manera civilizada, clara, transparente, podamos hacer unas muy buenas conclusiones y sacar los mejores provechos para nuestras comunidades. ¿Qué nuevos agentes intervienen en el territorio, en este territorio que estamos en Barranca? Bueno, Barranca Bermeja, lo que decía hace un momento, es una ciudad que le abre las puertas no solamente a los nativos, sino a las nuevas influencias modernas, a los nuevos conocimientos, a las nuevas invenciones. Y ese camino nos ha permitido a los barranqueños recibir con los brazos abiertos a muchas personas. Y es de esa manera que podemos crecer, que podemos ver desarrollados muchos temas que de seguro le abren un panorama político y social a la ciudad. Pero qué bueno saber que debemos ser muy generosos, podría yo decirlo, en eso de poder manejar los contrarios, los nuevos agentes, que a veces los podemos considerar como negativos, pero no, al contrario, eso nos debe permitir madurar socialmente, políticamente, y verlos no como un agente negativo, sino positivo. Esperamos que el futuro que nos avecina en Barranca Bermeja nos permita entendernos entre los distintos matices políticos y poder aprovechar toda esa gama de conocimientos intelectuales, morales, experiencias de otras latitudes, al fin de que podamos concentrar aquí un tema de vital importancia para el desarrollo de nuestra ciudad. ¿Y qué otras problemáticas se han identificado en este territorio? Pues yo quiero comentarle, Noemí, que hace 25 años Barranca Bermeja era un atractivo muy importante en la economía. Y de todos los 4 puntos cardinales de este país llegaban muchos jóvenes y muchas familias incluso a Barranca Bermeja, atraídos, como decía en su comienzo, en la explotación petrolera. Pero hubo una especie de bache, si me lo permite decir, con el problema de la violencia. Aquí la violencia nos marcó un punto muy débil. Tuvimos 16 años de violencia social aquí en Barranca Bermeja y eso marcó su desarrollo. No obstante, ya estamos saliendo de ese flagelo, pero tenemos, a su pregunta, una gran preocupación frente al desarrollo y al crecimiento de nuestra ciudad. Nuestra ciudad
no crece integralmente, porque hay un tema de gran preocupación y es la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de empresas, que lleguen nuevas empresas a Barranca Bermeja, que la economía crezca para que sus frutos económicos se queden en Barranca Bermeja y poder permitir que nuestros estudiantes que salen de las universidades, de los institutos, la gente del SENA, le aporte a esta ciudad y a esta región del Magdalena Medio, porque consideramos que debemos aprovechar todo lo que tenemos para el desarrollo integral. Tenemos mucha deficiencia en lo que tiene que ver con la parte laboral. Tenemos grandes preocupaciones. Hay una aspiración política que esperamos se cumpla en esta ciudad, porque no hay oportunidades, no hay empresas. Repito, Ecopetrol ya no es la gran empresa ambiciosa para abrirle las puertas a nuestros profesionales, a nuestros técnicos, tecnólogos y profesionales. Ya no es Fertilizantes Colombianos, que era otra empresa de gran propuesta hacia el futuro, cerró sus puertas, valga la redundancia. Nos queda el municipio, la administración distrital, que bien manejada en esta ocasión por nuestro alcalde Alfonso El Haza, está haciendo unos esfuerzos ambiciosos para poder dar respuesta a la situación económica y social que vive la ciudad, pero como dicen por ahí, permítamelo decirlo, en mi tierra, como decíamos, un solo árbol no llama monte, y necesitamos que los gobiernos centrales, que los representantes de la política a nivel nacional y departamental, que los representantes del Congreso de la República dirijan su mirada para poder hacer que para Barranca Bermeja puedan abrirse nuevas oportunidades para los grupos sociales, para los jóvenes, para las mujeres, para las madres cabezas de familia, para los grupos afro, para nosotros los afrodescendientes, para la gente del LGTBI, los indígenas, en fin, que esta sea un despertar para esta nueva ciudad, que es la segunda ciudad del departamento de Santander, para hacer que el futuro de la sociedad, que son los jóvenes, puedan tener una aurora mucho más clara y nos permitan a los que todavía estamos vivos, pero también a los que van detrás de nosotros, quienes tomarán las riendas de esta ciudad para ver días mejores. Muchísimas gracias por estas respuestas tan acertadas conforme a este territorio tan hermoso y enriquecedor que es Barranca Bermeja. Señor Efraín, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Muchas gracias. Con mucho gusto, Noemí, para eso estamos.